Hoy con el Movi Noticias, que nos va a contar de lo que está aconteciendo en este momento, desde el Palacio de la Moneda, por supuesto, vamos a tratar de saber, Francisco Sanfurgo, algunos entretelones del cambio de gabinete, porque no hubo novedades en estricto rigor y salieron los que se sabía que iban a salir. Incluso fue más pequeño que lo que se esperaba. Así es, Alejandro, Beatriz, buenas noches. Bueno, se llevó a cabo entonces el cambio de gabinete, como era esperado, se había anunciado, y hoy cerca de las 6:30 de la tarde entonces el presidente de la República aceptó las respectivas renuncias de los ministros, nombró en sus nuevos puestos. Vamos a hacer el detalle de los cambios entonces. Renunció al Ministerio de Interior Rodrigo Ginspeter y asume Andrés Chadwick en esa posición. Renuncia entonces, por ende, el ministro Andrés Chadwick a la Secretaría General de Gobierno, puesto que asume la ex intendenta Cecilia Pérez. Rodrigo Ginspeter, sin embargo, no deja los ministerios y asume el Ministerio de Defensa, que dejó vacante el ex ministro Andrés Alamán, que ya se postula entonces para esta carrera presidencial para el 2013. Lo propio hizo el ex ministro entonces ahora Lawrence Goldburn, que se lanza de lleno a su carrera presidencial, esperando ambos las primarias próximas para definir quién será el candidato de la coalición de gobierno. En el Ministerio de Obras Públicas entonces asume la hasta ahora subsecretaria Loreto Silva, y Catalina Parot, entonces la ministra de Bienes Nacionales, también deja su cargo para lanzarse a una candidatura parlamentaria, asumiendo en su puesto el ministro de Vivienda Pérez Maquena, que queda entonces ahora como biministro, como ministro de Bienes Nacionales y también ministro de Vivienda. Esos son algunos de los cambios, pero vamos a comentar estos cambios con uno de los personajes importantes de la política chilena, el presidente de Renovación Nacional, don Carlos Larraín. Don Carlos, ¿qué le parecen estos cambios? ¿Le parecen buenos? ¿Le parecen malos? Le preguntaba yo fuera de cámara, ¿hay aquí un voto tal vez de castigo al ministro Ginspeter, que se le saca el Ministerio del Interior y se le pone el Ministerio de Defensa? No, yo creo que fue el propio ministro del Interior quien pidió ser relevado. Él estimaba que, habiendo habido un resultado político en las elecciones últimas, que no fue bueno para los partidos de la Alianza, no catastrófico, pero no bueno, también era conveniente que hubiera un resultado en la esfera ministerial. Yo creo que esto es un acto personal de él, más que nada, y por lo demás, ocupar el Ministerio de Defensa no es ningún castigo, es un cargo de la mayor importancia. Ojalá me hubiera tocado a mí, o sea, yo codiciaría ese cargo, y yo pienso que el ministro Ginspeter lo va a hacer muy bien, en una época importante, porque lo que viene no va a ser coser y cantar. Pero de alguna forma el Ministerio del Interior está muy cuestionado, con mucha bulla, por cómo se manejó todo el conflicto estudiantil, también por el tema de los sobreprecios. Es una forma también de quitar a este ministro de un momento tan candente como este. Yo pienso que el ministro Ginspeter se condujo muy correctamente en los temas de los incidentes callejeros. Al mismo tiempo, creo que en el tema de los famosos sobreprecios, él no tiene absolutamente nada que ver. El tema está en manos de la justicia, él mismo lo puso ante la Fiscalía, y todo lo que se ha dicho sobre los famosos sobreprecios va a ser materia de prueba en un juicio. Y ciertamente ni el ministro ni el subsecretario están metidos en ningún aspecto de esa operación. Sí, don Carlos, tenemos algunas preguntas de estudio. Usted ya los conoce, Alejandro y Beatriz. Beatriz, buenas noches. Hola, Pancho, y saludos también a Carlos, que no nos escucha directamente. Yo le quiero preguntar, ¿cómo mira él que va a ser esta competencia al interior de la alianza, que por las declaraciones que han hecho los hoy ya candidatos, va a ser bien feroz? Sí, pregunta Beatriz entonces su particular visión respecto de esta competencia que se va a dar dentro de la alianza con estos ya proclamados candidatos a la presidencia. Por su lado Andrés Alamán, por otro lado Lawrence Goldburn, que han dado ambos declaraciones que dan a entender que la competencia va a ser bastante fuerte, ¿no? Yo creo que las primarias son una gran oportunidad para reinsuflarle vida a la actividad política. No solo va a ser una manera de que ellos sean más conocidos y puedan conducir un mensaje, una explicación de lo que es la actividad política, sino además va a ser una manera de probar de que la política sigue teniendo su importancia relativa, y ahí está, pues tenemos que hacerlo bien. Yo dije esta mañana a la salida de la Moneda
que si la competencia esta no se hacía de manera caballerosa y correcta, yo iba a ser el primero a mandarme cambiar y lo voy a hacer muy aliviado, porque yo por lo menos no voy a ser testigo así meramente presencial de un proceso destructivo. A propósito de eso, Francisco, me gustaría preguntarle a don Carlos, muy duro eso de que me mandaría a cambiar casi como una advertencia. ¿Por qué se siente la obligación de hacer esa precisión, ese rayado de cancha? Alejandro hace la pregunta respecto de ese comentario. Yo me mandaría a cambiar si es que esta competencia no es leal. Eso es como una especie de advertencia. ¿Por qué está usted en la posición de advertir o se siente en la posición de advertir respecto de esta situación? Bueno, porque soy presidente de uno de los dos partidos que sustenta este gobierno y que va a tratar de impulsar la primaria. Entonces, bueno, vamos a ponerle mucho ñeque, mucho empeño a la primaria, pero siempre y cuando derive en un diálogo fructífero, no en una pelea chica de desquites y frases inútiles. Yo estoy muy de acuerdo con todo lo que sea cotejo de ideas, que se sepa a través de la primaria si queremos un Estado más grande o si queremos una sociedad más poderosa, si queremos libertad de enseñanza o si queremos una enseñanza controlada desde un ministerio aquí en la Alameda, si queremos potenciar las regiones o si estamos contentos con este hipercentralismo que padecemos, si acaso se va a respetar la Constitución o si acaso vamos a echar la Constitución al trajín. Hay cosas gordas, cosas importantes que van a tener que ser puestas en discusión, y yo participo gustosísimamente en poner esas ideas sobre la mesa, defenderlas, las que me parezcan adecuadas, atacar las que me parezcan fuera de tiesto, y eso es lo que yo espero de una primaria. Pero si la primaria se va a convertir en un match de box, yo voy a ser el primero en botar la toalla, aunque esté fuera del ring, voy a tirar la toalla para adentro y me voy a mandar cambiar y voy a recuperar mi libertad personal, que me está haciendo cada día más falta. La otra consulta para don Carlos, perdona Francisco, pero ¿cuál es el itinerario? Porque inicialmente, por lo menos la UDI era muy partidaria de que todos estos cambios se hubiesen hecho idealmente en marzo. Sin embargo, la derrota en las últimas elecciones precipitó los acontecimientos. ¿Cuál es el itinerario y si eso de las primarias son condición sine qua non? Pregunta Alejandro entonces por el itinerario para estas candidaturas, para estas primarias. Desde el lado de la UDI se había esperado que estos cambios se realizaran en marzo, sin embargo, al parecer con el resultado de las últimas elecciones, esto parece haberse apurado y finalmente si es condición sine qua non las primarias para una candidatura de la coalición. Alejandro, en esto creo que Renovación Nacional se anotó un poroto. Hemos batallado primero por no acatar las famosas encuestas como criterio decisivo, y ahí, repito, nos anotamos un poroto porque el último episodio electoral demostró que las encuestas son sumamente vulnerables. Enseguida, en cuanto a calendario, nuevamente hemos logrado imponer amistosamente la idea de que la preparación de una campaña presidencial supone tiempo. Yo no creo en las arremetidas finales, creo que el que aparezcan personajes en la cancha no es respetuoso para el electorado. Cuando van a asomar la cabeza en el último tramo de la contienda electoral, y eso es lo que queremos hacer, exponer a nuestra gente, a nuestros precandidatos, y puede haber otros. Por lo demás, yo aprovecho de decir que me gustaría y mucho que participe gente que viene de otras vertientes políticas. Y en una de estas tenemos una súper discusión ciudadana que nos permita decidir con más conocimiento, que la gente sepa lo que depende de la política, porque hay muchas cosas que dependen de la política, ¿no? El salario mínimo, el nivel de impuestos, las tarifas del agua, la inversión minera, que hoy día es fuente de empleo en el norte. La región de Atacama tiene 3,5% de desempleo, es decir, está en pleno empleo. En fin, tantas cositas. ¿Se van a preservar las libertades individuales o las vamos a echar al trajín? Y yo creo que todo eso depende de la política, y yo por lo menos voy a ser partícipe en esa discusión en la medida de mi fuerza. Pero si nos vamos por los garabatos, las pesadeces, los mordiscos, yo repito,
me haga a un lado educadamente y que venga otro a presidir ese match de box, porque yo por lo menos no voy a estar de árbitro boxeril. Don Carlos, usted dice que RN se anotó puntos. En ese sentido, el candidato a la UDI, Lawrence Goldborn, ¿se restó por otros con el episodio del balcón, por ejemplo? No, yo creo que el episodio del balcón no tiene por qué atribuírsele a Lawrence Goldborn. El episodio del balcón fue una mala idea de alguien, puede haber salido de cualquier parte esa idea, no creo yo que sea de paternidad de Lawrence Goldborn. Ahora, Lawrence Goldborn tiene todo el derecho al mundo de hacer presente su punto de vista y decir, mire, aquí estoy yo, y lo mismo Andrés Alamán, y vamos a ir viendo quién gana ahora en una cancha más larga. Eso es lo que significan las primarias, un tremendo esfuerzo ciudadano, y ojalá que seamos capaces de hacerlo bien. Perfecto, le agradecemos entonces, don Carlos, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Esos son entonces hasta ahora los entretelones de este tercer cambio de gabinete. Vamos a estar atentos por si podemos conversar con alguno de los recién nombrados ministros, los que asumen por primera vez este cargo o quienes asumen un cargo distinto, quienes ya estaban en alguna posición ministerial. Vamos a estar atentos aquí entonces de La Moneda. Muy bien, muchas gracias, Pancho. En cualquier momento volvemos contigo ya al Palacio de la Moneda a ver si tienes otro entrevistado. Es interesante, Alejandro, lo que dice Carlos Larraín, sobre todo lo repitió varias veces, esto de tiro la toalla si esto se sale de madre, de alguna manera, esta competencia interna al interior de la alianza, porque por las declaraciones que han hecho los dos candidatos, por la forma que ellos entienden el hacer política, se anticipa una marca permanente de uno frente al otro y creo que puede ser una competencia bien feroz. Bueno, si lo dice es porque teme que pueda ocurrir y está poniendo los puntos sobre la I. Tiene toda la razón, tiene que mantenerse esta campaña dentro de una competencia, dentro de una coalición, porque si la coalición sale muy dañada, después reagruparse para enfrentar un contendor hace que muchos se resten. Así que es obvio que cuando hay dos candidatos competitivos con estilos diferentes, se corre ese riesgo, cosa que aparentemente no le estaría ocurriendo a la oposición en esta pasada. Sin embargo, tanto gobierno como oposición deben hacer primarias. Yo creo que hoy día se legitiman las candidaturas en primaria. En segundo lugar, la salida del ministro del Interior es claro reflejo de la crisis que está viviendo el gobierno después de la derrota en las elecciones municipales, que hay que tomarlas con bastante mesura, porque más que mérito de la oposición fueron errores del gobierno y del oficialismo. La oposición se encontró en muchos casos incluso con un regalo. Así que cuidado con las cuentas estas demasiado optimistas. Votó mucho menos gente, perdió votos la oposición, 300.000 votos, y perdió votos el oficialismo, 600.000. El gobierno salió más perjudicado con este cuadro que está viviendo el país, pero la oposición tampoco puede atribuirse como una gran victoria. Pero se instaló la idea de una oposición que ha salido vencedora y por consiguiente el estado de ánimo es importante y además ganó varios bastiones, son importantes en los municipios para movilizar recursos. Entonces, para el gobierno se le viene algo, no puede esperar marzo, tiene que tirarse ahora y tirarse con todo a recuperar terreno y bueno, ahí en la cancha se verán los gallos, sí, o en la calle. Bien complejo en todo caso para el presidente Sebastián Piñera porque se queda con un gobierno, esto pasa con todos los gobiernos, es cierto, pero él además tiene una adhesión bien baja, pero se queda con un gobierno cuando hay dos figuras presidenciales que ya van a estar corriendo y que van a hacer declaraciones sobre todo lo que pasa en el país. Entonces eso lo deja en una posición súper incómoda el año que queda todavía de gobierno. Y lo otro es una frasecita para el ministro del Interior o ex ministro del Interior hoy día, Rodrigo Hinspeter, sale del ministerio, lo llevan para defensa, sabemos que es muy amigo del presidente de la República, pero es un derrotado. El salir del Ministerio del Interior en estas circunstancias, siendo un hombre que siempre se defendió ahí, que quiso defenderse de ese mismo cargo y con toda la crítica que tiene encima, salir y llevarlo a defensa y que asuma Andrés Chadwick, que en el fondo estaba llevando una conducción política mucho más fuerte que la que le correspondía al ministro del Interior, es una derrota para Rodrigo Hinspeter.